Amén. Buenas tardes a todos los hermanos de la Iglesia Monte Sión que nos sintonizan a través de este medio virtual. Es un privilegio esta tarde poder estar, hermanos, ahí en la intimidad de su hogar, estar en su sala, en su comedor, en su dormitorio, no sé dónde estará usted en este momento, pero lo importante es que estamos todos unánimes y juntos con el propósito, hermano, de recibir la instrucción de la palabra. Es un privilegio poder reunirnos a pesar de que las circunstancias a nivel mundial están difíciles, hermano. El tiempo es adverso. Tenemos que seguir orando por Guatemala, por nuestro país. Creo, se los he repetido a ustedes desde hace algún tiempo, que estamos iniciando nosotros la parte crítica de esta pandemia. Estaba leyendo una noticia hoy en la tarde que no es muy halagüeña en cuanto a que la situación en Guatemala, debido a nuestra desobediencia y a nuestra rebelión, hermano, que nos cuesta entender, la propagación de casos se cree que para entre un par de semanas va a ser de alrededor de 700 a 600 casos diarios. Entonces, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero, pero el propósito de la instrucción, hermano, el propósito de la instrucción de la Escritura es que sea salvada nuestra alma, que seamos preservados. Por eso dice el famoso texto de 3:10 de Apocalipsis, usted lo conoce: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero si se atendieran todas las instrucciones que ha dado el gobierno, hermano, si atendiéramos esa instrucción, no habría esta cantidad desmedida de casos que hay. Pero bueno, aquí la función ministerial es darle a usted las herramientas de la palabra para que usted edifique su casa, para que usted, hermano, ponga por obra lo que escuche, para que atesore la Escritura. Así que vamos a orar para que el Dios eterno nos respalde con la presencia de su Espíritu glorioso, de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, a invocar el nombre del Dios Todopoderoso, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Oramos, Padre, esta tarde. Estamos delante de tu presencia dándote gracias, Señor Dios eterno, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos, Padre, de haber sido escogidos para este reino. Gracias por Jesucristo, que a través de su sangre nos justificó, y gracias por el Espíritu Santo, que es el encargado de formar en nosotros esta nueva criatura a través de la palabra. Esta tarde, Padre, invocamos tu nombre, declarándonos necesitados, declarándonos menesterosos. Tu palabra dice que al que se humilla tú no lo vas a despreciar, Padre. Así que esta tarde nosotros reconocemos nuestra condición limitada y te suplicamos, Padre, que tu Espíritu venga sobre nosotros, sobre cada uno de los que ya estamos aquí, sobre cada uno de los que nos mira, Padre, para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada y que tu Espíritu, Padre, nos dé las palabras agradables, como decía el predicador ahí en el capítulo 12 de Eclesiastés, para poderlas trasladar, hermano, con la gracia que solo Dios nos puede dar. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, que estaba leyendo unos textos que creo que es importante que los meditemos, porque vamos a empezar a ver algo esta semana, o a partir de hoy, o a partir de mañana, algo que es importante que entendamos. Dice el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Mire pues, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Le están escribiendo, si vamos a lo literal acá, a esta iglesia de Tiatira, pero también nos están hablando a nosotros, hermano. Yo conozco tus obras. Miren las cualidades de este conglomerado de personas. Conozco tus obras, y amor, y fe,
Recuérdese que está hablando de la convicción, de la certeza, de la seguridad que estos hermanos tenían. Y servicio. Y tu paciencia. Esas cualidades, hermano, deberían de estar también en nosotros operando, ¿verdad? Operando. Y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora mire, pues hay un pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren pues, hermano, es probable que en ese momento histórico haya, hermano, habido una persona de sexo femenino con las características de aquella Jezabel, porque no implica que precisamente se llamaba Jezabel, pero el problema es que una persona con el espíritu y las características de la Jezabel, aquella que usted conoce, esposa de Acab, empezó a tomar relevancia dentro de esa congregación, a tal punto que se dice profetiza. Mire, pues, estaba ejerciendo una función. Enseñe, estaba ejerciendo un ministerio ministerial, magistral, y seduzca. Recuérdese que la seducción es engaño. Y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No precisamente la fornicación tiene que ser, hermano, de índole sexual, aunque es posible que aquí hacia ahí vaya el enfoque. Los está enseñando a los siervos, mire a dónde va, enseñando a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice luego el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ese es el Dios, hermano, que tiene una característica que hace unos días vimos que se llama longanimidad. Dios, hermano, si ejecutara el juicio inmediatamente a la falta, al delito, al pecado, muchos de nosotros, si es que no todos, ya no existiéramos. Dios da tiempo. Y quizá le está hablando a alguien que nos está viendo. Dios da tiempo. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Luego dice el verso 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mire pues, hermano, nosotros es importante que vivamos continuamente en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de metanoia, en una actitud de cambio de manera de pensar, en una actitud, hermano, de dejo de pensar como pienso y empiezo a permitirle a la palabra, empiezo a darle espacio a la palabra y al Espíritu de Dios para que me convierta. Mire pues, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Mire pues, estos eran los ejecutores, pero había alguien que estaba dando las directrices, alguien por encima, hermano, al que todos estaban siguiendo, repitiendo las mismas conductas. Y nosotros, hermano, hay una señora a la que nos controla, una señora, hermano, que nos manipula, que nos seduce, que nos engaña, que se llama alma. Y a esa alma suya y mía le están dando tiempo para que se arrepienta, aunque hay muchas almas que no quieren arrepentirse de sus obras. Mire luego el verso 23. Dice, y a los hijos de ella heriré de muerte. Y esto me
me interesa porque luego dice, y todas las iglesias, nosotros aquí también, y todas las iglesias, aquí estamos nosotros también, sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Recuerdes, hermano, que el encabezado a esta iglesia le está hablando el que tiene ojos como llama de fuego. Mire, el que tiene ojos que todo lo ven, que penetran. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Bueno, esto, hermano, me llama la atención algo también. Mire pues, dice el verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, mire pues, a cuantos no tienen esa costumbre, esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Mire pues, hermano, Dios nos está hablando. Hay un remanente ahí. Hay un grupo de cristianos en esta congregación, un grupo de gente en esta congregación, hermano, que puede estar pasando con nosotros, que fueron seducidos por una señora llamada Alma, que tiene vínculos en nuestra alma con la idolatría, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, con los deseos de la carne. Pero a los demás que están en Tiatira, hay un remanente aquí, pero a los demás que están en Tiatira, a los que no tienen esa doctrina, a los que no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les voy a imponer otra carga, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Pudiera yo cerrar mi Biblia aquí, hermano, y dejarle a usted el trabajo de meditar profundamente. Si usted está en el rango de los que lo está gobernando el alma con sus enseñanzas, con sus seducciones, yo también, ¿verdad? Aquí pudiéramos cerrar esto e irnos los 30 minutos que nos quedan a meditar, a escudriñar nuestro corazón, hermano, para ver si estamos nosotros o no. Hay dos bandos aquí. Un bando son los que un personaje los sedujo y los enseñó a caminar en conductas a todas luces desagradables a Dios. O estamos en el bando de los que no nos hemos involucrado en eso, ¿va? O no se han. Porque en alguna manera, hermano, yo también me he dejado seducir por el alma. Pero les dice, no les voy a poner otra carga. Pero hay una condición, dice, lo que tienes, reténlo. Fíjense, hermano, que en Primera de Tesalonicenses, mire pues, aquí si lo vemos desde lo literal, es un grupo de hermanos, una iglesia, por decirle así, una congregación que se empezó a involucrar. Estoy viendo si lo miramos desde lo literal. Eso tiene explicaciones espirituales, pero estoy hablando, hermano, de gente que se empezó a involucrar en situaciones de índole inmoral. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo, ¿qué le dije? 4. Mire pues, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Un ruego es una súplica, es una petición. Le está diciendo el apóstol, hermanos, les rogamos y a la vez los exhortamos en el Señor Jesucristo,
que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundemos más y más. Fíjese, hermano, que esto es bien tremendo, porque los ministros, los de Efesios 4:11, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores, los maestros, tienen que ser, hermano, tienen que ser ejemplo. Ejemplo. Qué difícil, qué responsabilidad. Fíjese que me viene a memoria que hace poco vimos en 2 de Timoteo capítulo 2, vamos corriendo a 2 de Timoteo capítulo 2, esto lo acabamos de leer. 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2, las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero le está diciendo, las cosas que oíste de mí, aquí le está diciendo, porque de la manera que aprendisteis de nosotros, hermano, los ministros tienen que ser ejemplos. Y usted dirá, yo ya me salvé porque yo no soy ministro. Usted es un sacerdote. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 6. Y también en 1 de Pedro dice que usted es un sacerdote de Dios. Es un ministro. Usted tiene que ser ejemplo, hermano, para los de su casa. Yo tengo que ser ejemplo en mi casa. ¿Y cómo cuesta, hermano? Porque a veces las circunstancias nos alteran a la señora llamada alma y nuestras reacciones, hermano, están fuera de lo que Dios espera de nosotros, de nuestras actitudes, nuestra manera de responder. Entonces, mire pues, porque de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirse y agradar a Dios, así hay que abundar en eso. Luego dice el verso 2, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesucristo. Ahora mire el verso 3. Esto quiero que lo anote también porque nos va a servir no hoy, sino hoy más adelante. Pues la voluntad de Dios, mire pues, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios, es que usted y yo, hermano, seamos apartados para Él. Que seamos apartados para Él. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que usted sea apartado para Dios. Pero mire de qué apartar. Hay otras expresiones, hay otros textos que añadir, pero no lo vamos a hacer hoy porque hoy no es el tema. Cuando habla de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta y la cual nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios pretende de nosotros. En este caso, mire pues, ¿por qué estoy leyendo este texto? Porque allá hay una iglesia en Apocalipsis capítulo 2 del verso 19, 20 en adelante, donde hay un grupo de hermanos que se dejaron seducir, se dejaron engañar, se dejaron atraer, hermano, por un espíritu de inmoralidad. Que usted sea un apartado y se aparte de la fornicación. Mire, pues, lo que sigue diciendo en el 4, en el 5, es bien interesante. Lo voy solo a leer porque me voy a ir por otro lado y no es el tema. 4. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. El verso 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles. Oh. Mire, hermano, ese no es el tema. Ese no es el tema. Regresemos a donde estábamos en Apocalipsis capítulo 4. Capítulo 2, perdón. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán, y todas las iglesias, a nosotros también. Usted se está enterando hoy que hay alguien, hermano, que escudriña. La palabra ahí es ereunao. Escudriñar es inquirir, investigar, indagar, examinar.
Y es Cristo mismo, hermano, inquiriendo, escudriñando, indagando en su corazón, en mi corazón, en su mente y en mi mente. Fíjese, hermano, que por eso es que nosotros muchas veces no tenemos libertad, uno para hablar, otra para orar, porque hay cositas, hermano, mire, pues hay inmoralidades estacionadas allá adentro, hermano, y la inmoralidad no solo es sexual, hay, bueno, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Fíjense que el Código Real dice, y a sus hijos mataré con plaga horrible. Estoy en el capítulo 2, verso 23 de Apocalipsis, versión Código Real. Y a sus hijos mataré con plaga horrible, y todas las comunidades sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y el corazón, y el que da a cada uno conforme a su obediencia a la Torá, conforme a su obediencia a la Escritura. Le dije también, hermano, que íbamos a ver un texto que ya lo vimos en 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 4, perdón. Vamos perdón, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Leímos el verso 3, ¿verdad? Fue el que nos llamó la atención. La voluntad de Dios es que usted se aparte para Él, apartándose. Dice el Código Real. Dice el Código Real. De toda forma. O sea que hay diferentes formas, hermano, de cometer inmoralidades sexuales. Por eso, hermano, mire, nunca hemos podido, ¿verdad? Por eso, como es importante, hermano, las reuniones matrimoniales, ¿ves? Con los matrimonios, ahí salen a luz unas cosas, hermano. Y se vino a enterar que el santo hermano, o la santa hermana, como nadie nos ha instruido, hay aberraciones de índole sexual, hermano, en la intimidad de la relación matrimonial. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso que sigue, dice, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa. Cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Ese no es el tema, pero ya que lo mencionamos. No en la pasión concupiscente, como se manejan la gentilidad en cuanto a la intimidad sexual. Regresemos a Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 3, porque vemos un remanente ahí en el capítulo 2, verso 23. Mire, pues. Esto, hermano, lo que estoy haciendo es armar algo que Dios me puso en el corazón para mí primero y para todos nosotros. No dividamos nosotros, porque allá en el 2.22 decía, yo a todas las iglesias, ¿verdad? Se recuerda que el Apocalipsis 2.23, y a sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán. Entonces, yo le estoy trasladando algo, hermano, No le estoy diciendo, esto le dijeron a Sardis, sino que eso es global para nosotros, para sacarle nosotros provecho. 3.1 de Apocalipsis. 3.1 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que solo tienes fama de vida, de que estás vivo, pero estás muerto. Y mire, hermano, ¿cómo es posible? Es que esto es tremendo. ¿Cómo es posible si acabamos de estar hablando de la resurrección? Y dijimos que en Efesios capítulo 2, verso 1, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Quiere decir que estos hermanos aquí, hermano, ya los habían vivificado y se volvieron a ejercitar en prácticas a todas luces desagradables a Dios, de tal modo que se volvió a activar el delito. El hermano pastor de Chimaltenango enseñaba algo. Dice el hermano pastor que el delito, hermano, es tener una mala relación
con los hermanos de la congregación. Y peor aún, tener una mala relación con los miembros de la congregación que tienes en tu casa, tu papá, tu mamá, tu suegra, tu esposo, tu esposa. Hermano, mire, aquí están los matrimonios, aquí están las parejas, aquí están los matrimonios, aquí estoy yo y mi esposa, aquí está el hermano y su esposa, aquí está el hermano y su esposa. Pero mire pues, hermano, nosotros muchas veces, como no hay instrucción escritural, hermano, hay matrimonios que solo están juntos por los hijos, por la iglesia, por el privilegio, pero en el fondo, hermano, hay uno que escudriña la mente y el corazón, y de hecho ya hay una separación, ya están divididos. Ahora mire pues, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿A qué punto llegaría, hermano, la habilitación de conductas desagradables a Dios, que se volvió a activar el espíritu de muerte, es decir, el espíritu de separación? Mire pues, pero Dios es fiel, hermano. Mire lo que le dice en el verso 2. Yo sé, conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Que tienes fama que vives, pero estás muerto. Pero mire pues, hermano, le dice en el verso 2, dice, sé vigilante. Y las cosas que ya estaban para morir, termínalas de que se mueran. Esa es la interpretación que les dan uno. Hay otros que dicen que aquí lo que está diciendo es que actives lo que todavía tenías con vida. Otros dicen que el texto lo que quiere decir es que lo que tenía con vida ya murió. Otros dicen que lo que está diciendo es que lo que mantenga vivo lo que está a punto de morir. Bueno, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y arrepiéntete. Le acabo de decir que nosotros debemos vivir, hermano, en un constante arrepentimiento. Ya no estarme recordando que yo chupaba hace 20 años, que hace 30 años tuve otra mujer. No estoy hablando de eso, de arrepentirnos, hermano, de no estar haciendo lo que dice Efesios 2:10, que somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que nos ejercitemos en ella. De eso tenemos que arrepentirnos, de no estar haciendo la voluntad de Dios. Mencionamos una en 1 Tesalonicenses 4:3, ¿verdad? Apartarnos de toda contaminación y de inmoralidad. Bueno, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo leía esto, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y fíjese, hermano, que acabamos de leer en el 2:23, que le están diciendo a los hermanos de Tiatira, en el 2:23, mire lo que dice el 3:4, pero tienes unas pocas personas, ahí está el remanente, pero tienes unas pocas personas, no, perdón, en el verso 3, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Miren el 2:23 de Apocalipsis, le dicen a Tiatira, nos están diciendo a nosotros, a la mujer, al alma, la van a echar en cama, en tribulación, a los que adulteran con ella. El 23, a sus hijos mataré con mala muerte, a sus hijos heriré de muerte, y las iglesias van a conocer que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Regresemos al 3:3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. El 4. Ahí está el remanente también. Recuérdense que hay remanente en Tiatira, hay remanente en Sardis. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Fíjese, hermano, que este texto dice, ahorita le quiero leer algo. Tienes unas pocas personas, dice la Biblia latinoamericana, versión 1995. Dice, tengo sin embargo los nombres de unos pocos en Sardis.
Mire pues, tengo sin embargo los nombres de unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La RB60 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Estos hermanos, no mancharon sus vestiduras con inmoralidades, hermano, de tal punto que habían entendido que la voluntad de Dios, estoy en 1 Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios era que se apartaran de esas inmoralidades. Entonces, mire, pues, le leí la versión así, 3, 4, Tesalonicenses. No, estoy en Tesalonicenses. Tesalonicenses 4:3, le dije. Bueno, mire, pues, dice, la Biblia textual dice, pero tienes unos pocos nombres. La RB60 dice, pero tienes unas pocas personas, hay un remanente ahí en Sardis. La BTX dice, pero tienes unos pocos nombres que no han manchado sus vestiduras. Me quedó un sabor de boca así raro con eso, hermano, y me puse a buscar, pero mire qué interesante. La Biblia latinoamericana es una traducción muy interesante. Dice, mire pues, póngale el espíritu a este y póngame atención, si no, no va a entender lo que le quiero transmitir. Porque la BTX dice, pero tienes unos pocos nombres. La RB60 dice, pero tienes unas pocas personas ahí en Sardis. Pero oigan cómo tradujo la Biblia latinoamericana. Dice, tengo, coma, sin embargo, como los nombres de unos pocos. Y hermano, qué tremendo es que Dios nos conoce a nosotros. Y Dios, es que esto me apasiona. Yo no sé cómo de veras transmitirle lo que le quiero decir, pero Dios me conoce a mí por nombre. Y a ti por nombre, y a usted por nombre. Y quiera Dios, dicen allá en tierras catrachas. Saludos, hermana Yani, por si nos estuviera viendo. Y quiera Dios que nosotros seamos los nombres que Él tiene en su memoria, que no han manchado sus vestiduras de todo tipo de inmoralidad. Ahora, mire, pues, hermano, usted está seguro. Porque yo, hermano, me arrepiento. Porque cuando habla de inmoralidad, no solo está hablando de inmoralidades de orden sexual, está hablando de inmoralidades. Pero volvamos a lo inmoral, ¿verdad? Es amplio el tema. Pero si usted y yo vemos una mujer, lo que dijo Jesucristo, yo digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, y ya la quiere tener para él, y ya la desvistió, hermano, hay que arrepentirnos, y arrepiéntase después de la mirada, porque no va a ser que en la esquina lo atropelle un carro, o que caiga un rayo, o que pase algo, y ya no haya lugar al arrepentimiento, y le Padre, perdóname, me arrepiento, porque tengo conciencia que estos ojos, no he podido hacer lo que hizo Job, de decir, hice un pacto con mis ojos para no estar viendo doncellas. El arrepentimiento, hermano, tiene que ser constante. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora miren lo que sigue diciendo esta versión. Dice, esos que no han manchado sus vestiduras me acompañarán vestidos de blanco porque se lo merecen. Dice la Biblia BTX. Esos que no han manchado sus vestiduras van a caminar conmigo de blanco porque son dignos. Usted tiene Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo nos escudriñe y miremos, hermano, si nosotros estamos llenando ese ¿qué le pudiéramos decir? Ese requisito de Cristo para caminar con Él. Porque, hermano, la señora aquella que le mencioné, llamada Alma, hermano, pero las hermanas, ¿verdad? Porque las hermanas no creo que viene a pasar un hombre y ¿verdad? Los hombres son los que tienen unas terminales tremendas. Me decía mi esposa ayer, ¿te has dado cuenta? Me dijo que cada vez que dan los datos del coronavirus, 300 casos nuevos, 200 hombres, 100 mujeres. 400 casos nuevos.
300 hombres, 100 mujeres. Y me dice mi esposa, ¿te has dado cuenta que siempre la mayoría de la gente que aparece y contaminada con ese virus son hombres? Pero mira, hoy en la mañana vimos uno por ahí trabajando en una obra. Aquí tenía la mascarilla de diadema. Aquí está la mascarilla. No hacemos caso, hermano. Los hombres somos... Porque la señora llamada Alba nos tiene tomados en la mente, nos tiene seducidos. Creemos nosotros que espero estarme dando a entender. Qué tremendo. Dios tiene su nombre, hermano, en su bitácora. Y cuando usted se arrepiente, cuando yo me arrepiento, hermano, se borra el señalamiento. Y el único que lo va a señalar en adelante es Satanás. Amén. Bueno. Esto es como un mantel. Vamos a ver unos textos, hermano, en el capítulo 12 de Mateo. Capítulo 12 de Mateo. Después vamos a hacer el vínculo con esto primero que vimos ahorita. Vamos al capítulo 12 de Mateo. Despacio, ¿verdad? Tenemos mañana y tenemos pasado. Que Dios nos dé vida y nos dé salud y nos dé fuerza. Y vamos a transmitir lo que el Espíritu pone en nuestro corazón, hermano. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Ahí lee usted todo el capítulo. Vamos a leer a partir del verso 24, digo yo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Es que mire, hermano, como cuesta a veces. No sé por dónde empezar. Quisiera empezar desde el verso 1, pero se nos va a hacer muy largo. Leamos desde el verso. Se nos va a ir el tiempo, hermano. Es que mire, hermano, leamos del verso 12. Perdón, desde Mateo 12, 1, a ver a dónde llegamos. Y si no, seguimos mañana. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mire cómo se maneja el alma religiosa. El alma que cree que está haciendo las cosas bien. Bueno, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que en él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los hombres, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Recuerden que estamos todavía en día de reposo. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. No era seca de flaquita, ¿verdad? Probablemente no la podía mover porque le había un derrame o qué sé yo, ¿verdad? Había uno que tenía seca una mano. Dice la Biblia latinoamericana, se encontraba ahí un hombre que tenía una mano paralizada. Más entendible, ¿verdad? Y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre hay de ustedes que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más
vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente. Y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá. Mire la característica del siervo. No contenderá. Ni voz se hará. Ni va a gritar. Ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Mire pues, el pábilo que humea es la mecha que se queda encendida con un tizón. No va a ir como usted con la velita, echamos a salir la mano y apagamos la mecha para que no agarre fuego la casa. Y el pábilo que humea no apagará. Por eso aquellos allá en Apocalipsis les dice, arrepiéntete, arrepiéntete, porque no quiere, todavía hay un humito, tienes unos cuantos ahí. Y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel del que habló Moisés diciendo, Yahweh vuestro Dios os levantará un profeta como yo, a él oíd? Bueno, ahora el verso 24. Mas los religiosos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Mire pues, hermano, si es el mismo que allá decía, el que tiene ojos como llama de fuego, el que dice escudriño la mente y el corazón. Aquí ya hicimos un traslate con lo que empezamos a ver primero. Mire pues, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, sabiendo Jesús lo que tú y yo pensamos, les dijo, y yo creo que aquí nos vamos a quedar, hermano, seguimos mañana, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Esa palabra asolar es la palabra eremó, es la palabra griega eremó. Quiere decir desperdiciar, consumir, desolar, dejar desierto, estar solitario, estar en ruinas. Y en sentido primario quiere decir silenciar. Mire pues, hermano, si yo no tengo, le decía hace un rato, como Dios conoce nuestros pensamientos, hermano, cuando los confesamos y nos arrepentimos, ya no hay señalamiento. El que señala es el alma. La que señala es el alma. El que señala es el enemigo, el acusador. Entonces, nos quedamos callados, ¿verdad? Mire, pues todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y el sentido primario de la expresión esa que le dije, eremó, es silenciar. Silenciado, ¿verdad? Todo reino que se divide, se silencia. Porque aquí, hermano, si nosotros creemos en Dios, nuestra confianza plena, total y absoluta debe estar puesta en el que vive y permanece para siempre. Pero si luego me divido yo, mire, pues porque abajo dice, todo reino dividido contra sí mismo, y toda ciudad o casa, la tal casa de Dios soy yo. Si esta casa se divide, unos pensamientos son del alma, con sus argumentos, con su falsamente llamada ciencia, con su inteligencia, con su sabiduría terrena, animal, diabólica, batallando contra mis pensamientos, inspirados en la palabra y por el Espíritu de Dios, hermano, no vamos a prevalecer. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida, la palabra dividida es merizo, quiere decir partido. Mi mente está partida.
Por eso les dice Josué a aquellos que tenían la mente partida, un reino dividido, les dice, bueno, decían, ¿a quién van a servir? Pues, o a Dios o a los Baales. Pero yo, mire, pues, el consciente habilitado por el Espíritu Santo, pero yo y los de mi casa. Pero primero da el ejemplo él, porque primero da el ejemplo el ministro, primero da el ejemplo el siervo, pero yo y los de mi casa. No piensen en la esposa, ¿verdad? Y los de mi casa, ¿verdad? Y mis pensamientos. Vamos a servirle a Dios. Esa palabra merizo también quiere decir desunir. Entonces, nosotros tenemos que estar unidos a Cristo, unidos a la palabra, hermano. O no vamos a prevalecer. Corremos el riesgo, hermano, de ser asolados. Paremos aquí y seguimos el día de mañana. Espero que usted retenga, atesore, guarde. Recuerde que en Apocalipsis 3:10 le dijeron, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ese guardar es tereo, es seguir las instrucciones porque hay una convicción, una seguridad y una certeza en mi mente de hacerlo porque le amamos por obediencia. Padre bendito, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesucristo por este privilegio, Padre, de compartir esta palabra con estos hermanos. Yo espero en lo más profundo de mi corazón, Padre, que esta palabra se implante como la semilla que cae en buena tierra y empieza a producir fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Es clave que para que nuestra tierra sea pródiga, sea fértil, haya constantemente una actitud de arrepentimiento de obras muertas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Guárdanos en completa paz, Dios Todopoderoso. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos, Padre, que tú pongas el entusiasmo en los hermanos que me están viendo y en los que aún por alguna razón no lo pudieron, para que hoy, a partir de las 19:30, vincularnos a ti a través de ese vínculo precioso que es la oración. Que podamos exponer delante de ti nuestras quejas, nuestras súplicas, nuestras peticiones, Padre. Sabiendo que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, por la intercesión del Espíritu Santo, tu Padre nos lo vas a conceder. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Ha sido un privilegio compartir con ustedes y les para hoy en la noche. Amén y amén.